Caballo de Troya, Inquisición ideológica. ¿Por qué, se preguntarán todos, por qué caballo de Troya? Bueno, pues hagamos un poco de historia. El caballo de Troya fue un artilugio enorme hecho de madera que, según la Odisea de Homero, fue usado por los aqueos como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya y provocar su caída definitiva, ¿no? Un artilugio, pues es una artimaña para conseguir algo que se desconoce. Y hoy hacemos, cada vez que hacemos referencia al caballo de Troya, pues lo utilizamos porque representa en sí un engaño destructivo, algo creado como aparentemente agradable, pero que trae por dentro, trae consigo graves consecuencias. Por eso titulé así esta conferencia, la cual espero con todo esmero y dedicación que sea de toda su utilidad y agrado. ¿Qué es una ideología? Partamos de lo general para llegar a lo específico. Una ideología, pues, es un conjunto de ideas que utilizan el proselitismo, el adoctrinamiento, obedecen a los intereses y al egoísmo de sus postulantes y también son dogmáticas e imponen normas irrefutables e incomprobables. Eso en general es una ideología. Trataré de irme lo más rápido posible por cuestiones de tiempo. Aquí escogí esta imagen para entender por dónde se puede corromper a un individuo. Para corromper al individuo, basta enseñarle a llamar derechos a sus deseos personales y abusos a los derechos ajenos. Ahora, ¿qué es la ideología de género? Porque seguramente todos ya imaginaban de qué iba a hablar, de qué iba a tratar esta conferencia. Bueno, pues la ideología de género son ideas contrarias a la ciencia, anticientíficas, impuestas autoritariamente por el Estado, que desarraigan de la sexualidad humana. Vamos a ver que esto es una revolución cultural. Adelante, lo vamos a ver. Y ojo, con lo que les voy a decir a continuación, que incluso eso pocos autores lo manejan. El fin último de la ideología de género es meramente un fin económico y antinatalista, debido a la ambición desmedida y al miedo a la sobrepoblación de los que la financian y promueven, obviamente, la ideología de género. Ese es el fin último de la ideología de género. Hemos escuchado qué es una ideología, pero entender hacia dónde se dirige esa ideología de género es esto. Literal, lo vamos a ver al final de la conferencia. Recuérdenlo, es un fin económico y antinatalista. ¿Cuáles son los postulados, en su mayoría, de la ideología de género? Que la autopercepción de uno constituye la realidad de todos. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. Modificar, 2, el pensamiento mediante la manipulación del lenguaje, porque somos, o sea, para manipular el pensamiento de una persona basta con manipular su lenguaje, porque no podemos pensar sin palabras. Voy a ahondar en esto más adelante. Negar la naturaleza, 3, y la realidad, y decir que todo es una construcción social. 4, imponer dogmas y falsos derechos, que algunos ya le llaman un hipergarantismo. Si algo no me gusta, exijo al Estado, o si quiero imponer mi autopercepción, por ejemplo, le exijo al Estado que cree un derecho para que se cobije mi autopercepción o mi necesidad, o lo que quiera yo, o lo que quiera el grupo de personas, le exigimos al Estado que cree un nuevo derecho. Por eso es un hipergarantismo. Ya las garantías individuales ya quedaron en el pasado. Ya hay nuevas garantías, ya hay nuevos derechos, ya cada ratito se crea un nuevo derecho. A eso es a lo que me refiero. Redefinir, 5, la familia. Ya la familia tradicional ya es cosa del pasado. Hoy la ideología de género nos quiere
imponer o nos quiere decir cómo debe de ser hoy en día la familia, la nueva familia. Y por último, 6, el poliamor. Es otro de los postulados. Y dirán, ¿qué es esto del poliamor? Bueno, pues en Argentina, una persona, una mujer, se quiso casar literal con una estación de tren y pidió al Estado que legalizara su matrimonio con un muro de cemento. Así, tal cual. Si buscan la noticia la van a encontrar en Google. Y según ella su filia se llama objetofilia. Y entonces ya la mujer decide que su amor es dedicado a un muro de cemento, a una estación de tren, porque esa estación de tren le llena todos los sentidos. Entonces esa filia, pues hay que literal pedirle al Estado que la regule. Así de absurdo suena, pues así es la ideología de género. Ya vamos a ver a continuación. La ideología de género es un absurdo en sí misma. Suponer que mi autopercepción constituye mi realidad, es un absurdo desde cualquier punto de vista, llámese filosófico, psicológico, científico, biológico, es un absurdo. Pero si esa ideología le inyectamos, a ese absurdo le inyectamos dinero y poder político, el absurdo queda de lado. La persona trastornada deja de ser trastornada para volverse una víctima. Y entonces no va a importar porque se va a imponer con el arreglo del Estado y los organismos internacionales. Y el absurdo ya quedó atrás. Ya hoy ese absurdo deja de ser absurdo porque ya el Estado está imponiéndolo. Ya hay organismos internacionales que dicen, sí, se vale, es loable que esa mujer se case con la estación de tren, ¿no? Y podemos caer incluso en estos absurdos, en estos memes que les acabo de compartir. Me identifico como un transeconómico, persona con gustos de un rico, pero atrapada en un cuerpo de pobre. Suena chistoso, suena absurdo, pero esa es la ideología de género. Soy transgordo. Ah, caray, ¿cómo es eso? Pues nací y me siento delgado, pero estoy atrapado en el cuerpo de un gordo. Ah, caray. Entonces, si yo me autopercibo como una persona delgada, me siento delgada, pero estoy gordo, ah, no, pues entonces todos me tienen que ver como delgado y flaco o con un cuerpo atlético, aunque físicamente esté gordo. Y si no estás de acuerdo, bueno, ya vamos a ver a continuación qué sucede. Pero ese es el absurdo de la ideología de género. A eso hemos llegado y hay muchísimos más absurdos que ustedes seguramente ya conocen. Por ello, la siguiente lámina la titulé Percepción-adoctrinamiento. A ver, la ideología de género, como ya lo vimos, es una doctrina anticientífica y ahí no hay problema alguno que haya, vamos, ha habido doctrinas anticientíficas y las seguirá habiendo por siempre y cuando haya seres humanos trastornados o con ideas muy locas para crear doctrinas anticientíficas, ya que la libertad, ojo, la libertad de la persona de autopercibirse como le plazca o elegir una preferencia sexual debe ser respetado. Esa voluntad, sin duda alguna. Eso no es el problema, aunque en el fondo lo sea. Por ejemplo, si una niña delgada se autopercibe gorda, eso, o gordita, eso ya se le llama, y todos lo conocemos como anorexia. Ya vamos a ver adelante. O sea, puede no ser un problema. En el fondo, sí lo es. Pero bueno, dejémoslo en que no es el problema el que una persona se autoperciba como le plazca. El verdadero problema subyace en cuando la autopercepción de esa persona o de una minoría se impone de manera autoritaria por el Estado a una mayoría o a una sociedad en su conjunto. Voy a poner un ejemplo para ser aún más claro. Si mi amigo Juan se autopercibe como Superman, o como mujer, o como niño, o como perro, o como planta, pues allá él, ¿no? Tiene el derecho de hacerlo. Incluso
si desea Juan aventarse desde un edificio, creyéndose Superman, es su decisión. Puedo yo no estar de acuerdo porque sé de antemano que se va a hacer daño o se va a morir, pero en estricto sentido es un tema, es muy suyo, es un tema suyo. ¿Cuándo se vuelve un tema mío? Cuando el Estado, debido al lobby que realizó mi amigo Juan junto con otras personas que se autoperciben como superhéroes, crean o le piden al Estado que cree una ley que me obligue a mí a participar de la autopercepción de mi amigo Juan. Y me llama supermanofóbico si no lo hago, supermanofóbico, ¿no? Se crea una nueva enfermedad llamada los supermanofóbicos, si no estoy de acuerdo con la percepción de Juan. Y también me exige el Estado a pagarle a Juan su traje de Superman con mis impuestos. El Estado, además de eso, crea un plan de estudios para adoctrinar a mis hijos y a tus hijos para enseñarles que pueden ser Superman como mi amigo Juan y creer que pueden aventarse de un edificio sin hacerse daño. He ahí el verdadero problema está ahí. La libertad de Juan no es el problema, sino la imposición de la doctrina anticientífica, la imposición autoritaria del Estado, ¿no? De esa doctrina anticientífica. Y esto presupone que existe una élite intelectual, ¿no? Que nos debe reeducar y enseñar cómo debemos de percibir la realidad, ¿no? Y vivir vivir con inclusión, ¿no? Ser tolerantes e inclusivos para ser con ello mejores personas. Y entonces, ¿qué nos dice a esta élite intelectual? Que pues ahora tenemos que sustituir la A por la O por la E. Ah, chirriones. O sea, persenes, no sé, tengo que cambiar todas las palabras y quitarles la A y la O para ser una buena persona. Por favor, o sea, ¿en qué ridículo, en qué absurdo estamos cayendo? Que si yo modifico la A y la O por la E, ya soy una buena persona, soy una persona incluyente. Caramba, ¿quieres ser incluyente? Aprende lenguaje de señas, aprende braille. Eso es ser incluyente. No cambiar la A y la O por la E. O sea, definitivamente, y hoy está más que comprobado que la juventud, las generaciones X y Z, han comprado esa idea y creen que con eso, con ponerle la E a las palabras, ya están cambiando el mundo, ya están siendo mejores personas. Y está más que comprobado, es más claro que manipular como ovejitas a los jóvenes hoy en día nunca ha sido tan fácil. O sea, ya es una manipulación, pues, vulgar, obscena. Ya la gente, los chavos ya piensan que eso es ser incluyente y no están más que equivocados. Otro ejemplo, en Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quien utilice pronombres de género equivocados. Es decir, lo que importa es la percepción de la otra persona y no la percepción de todos. Si yo veo una persona, un transgénero, un transexual en la calle en Canadá, un hombre vestido de mujer y me dirijo a él como él, a mí me van a meter 6 meses a la cárcel, 6 meses en Canadá, por haberle dicho, oiga, señor, por eso yo ya no fui incluyente y prácticamente soy un delincuente. Así, tal cual. Es por eso que, y yo conozco muchos homosexuales hoy en día no apoyan la ideología de género, versus, al contrario, que muchos heterosexuales sí apoyan la ideología de género por sentirse incluyentes, tolerantes. Y hay muchos homosexuales, conozco, en verdad, que no, esto de la ideología de género simplemente no los representa. Y son libres de llevar su sexualidad como ellos decidan. Aquí, lo que les decía de la anorexia, ¿no? Si una persona flaca se percibe gorda o que tiene distintas personalidades, se le canaliza para brindarle apoyo psicológico y médico.
¿no? Ya que es un trastorno mental, lo sabemos desde hace muchos años. Ah, pero si un niño se percibe como niña, se le aplaude y se le reconoce, incluso se le dan hormonas y se le mutilan sus genitales. ¿En qué momento pasamos de canalizar a una persona con un trastorno llamado anorexia a un experto a prácticamente promover un trastorno de identidad de género de un niño que se siente niña, que se percibe como niña? Ojo, ¿eh? Eso está para la reflexión de todos, por favor. Y bueno, pues dirán o se preguntarán, ¿y cómo, no? El cómo, la pregunta del millón, ¿cómo esa ideología de género de la cual hablas, Miguel, cómo nos la están imponiendo? Bueno, pues esto se llama ventana de Overton. Puede ser más eficaz que la carga de una arma nuclear para destruir comunidades humanas. Joseph Overton. ¿Cómo legalizar lo impensable? Ese es el cómo. Ya vimos el qué, ahora vamos a ver el cómo implementas o normalizas o impones la ideología de género. Ojo, por favor, en lo que van a ver a continuación. Esto es la tecnología de destrucción masiva. En la actual sociedad de la tolerancia, que no tiene ideales fijos y que como resultado tampoco una clara división entre el bien y el mal, existe una técnica sofisticada, muy sofisticada, que permite cambiar la actitud popular, el pensar popular, hacia conceptos considerados antes como inaceptables, como aberrantes. Y aquí, esta imagen que nos dice, pues, cuál es la nueva tolerancia, ¿no? Permitir que una minoría redefina todo para todo el mundo, a fin de complacerlos única y exclusivamente a ellos, a una minoría. Vamos a poner esto en perspectiva. ¿Cómo legalizas lo impensable, no? Pues lo haces partiendo de una acción repugnante e inmoral hasta ser aceptada por las masas e incluso impuesta por la ley. Eso no se consigue mediante un lavado de cerebro directo de la persona o un régimen dictatorial, ¿no? Un régimen autoritario, es decir, a partir de ahora se va a llevar la ideología de género, se va a imponer la ideología de género en este país. No, se hace a través de técnicas más sofisticadas que son efectivas gracias a su aplicación coherente, sutil y progresivo, sin que la sociedad se dé cuenta del proceso. Ya está siendo adoctrinada la sociedad. Y aquí Oliver Clerc, un escritor y filósofo francés, escribió con un lenguaje sencillo la fábula titulada La rana que no sabía que estaba hervida, con la que se muestra el éxito efectivo y eficaz de la ventana de Overton. Esta fábula de Oliver Clerc está basada en una ley física, ¿no? La cual consiste en lo siguiente: si la velocidad de calentamiento del agua es menor a 0.02 grados por minuto, la rana se queda quieta y se muere al final de la cocción. Es decir, si echamos una rana a una olla con agua fría y lentamente vamos calentando el agua hasta que hierva, la rana prácticamente morirá sin darse cuenta de ello. En cambio, si echamos la rana al agua hervida, la rana pegará un salto evitando el peligro. Bueno, pues amigas, amigos, nosotros somos esa rana y la olla caliente es la ideología de género. Estamos muy a gusto pensando que no va a pasar, que es solamente una teoría conspiranoica de algún chiflado y que a mí no me va a pasar. Yo de la puerta de mi casa hacia adentro estoy educando bien a mis hijos. Esto es a nivel masa, esto es a nivel sociedad. Lo que pasa de la puerta hacia afuera de tu casa también te afecta. No hoy,
posiblemente, pero mañana seguramente le va a afectar a ti, a tus hijos o a tus nietos. Eso es un hecho. Y ahorita estamos todos como esa ranita, bien ricos en una agua tibiecita, pero al fin y al cabo vamos a quedar cocidos. Vamos a poner un ejemplo para que entendamos de una manera más clara cuál es el proceso llamado ventana de Overton. Vamos a tomar como ejemplo el canibalismo, el comer carne humana, y vamos a transformar la opinión pública respecto del canibalismo. Y la primera etapa de la ventana de Overton se llama de lo impensable a lo radical. Aquí en esta etapa el tema está en su nivel más bajo de aceptación y de aprobación pública, ¿no? Por ello, se traslada el tema del canibalismo a la esfera científica, ya que los científicos no tienen temas tabú, pero sí tienen declaraciones autorizadas. Entonces, son ellos quienes comienzan a discutir libremente, científicamente, sobre las bondades del canibalismo y empiezan a investigar y analizar los rituales exóticos de la sociedad leopardo en África Occidental, de los Korowai en Nueva Guinea, etcétera. Haciéndolo esto en simposiums, en documentales de televisión, en artículos periodísticos, en revistas indexadas, en fin, ¿no? Entonces, el tema del canibalismo se le ha quitado el morbo y el tabú, y ahora se convirtió en una investigación científica y una plática cotidiana de todas las personas, donde ya estamos en una actitud más abierta de lo que antes era impensable. ¿Por qué? Pues porque como los científicos ya están abordando, ya lo estoy viendo en revistas, en televisión, es porque es algo que sobrepasa mi intelecto, o sea, lo dice un científico, ¿no? Entonces, pues yo también empiezo a platicarlo en las charlas de café. Y ahí, exactamente ahí, es como el proceso de Overton ha comenzado a operar. Segunda etapa, de lo radical a lo aceptable. En esta etapa ya se está imponiendo el canibalismo al modificar el pensamiento a través del lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo dije al inicio, pensamos con palabras, ya que no podemos pensar sin palabras. Entonces, si se cambian las palabras que utilizamos, se cambia nuestro pensamiento. Y como la palabra canibalismo se oye muy feo, ay, no. ¿Cómo pensar en caníbales? O sea, me imagino a Robinson Crusoe, ¿no? Esas personas feas que comían carne humana. Bueno, pues entonces hay que crear un eufemismo para quitarle el miedo a la gente al hablar de canibalismo. Y ahora, separando la palabra de su verdadero significado y sustituyendo la palabra canibalismo por una palabra llamada antropofilia o antropofagia. Me gusta más antropofilia. Ya no se trata de comer personas en la antropofilia, se trata de un gusto refinado, de un gusto personal, ¿no? Que se pueden dar solamente a algunas personas. Entonces, también, si alguien se niega a hablar ya de la antropofilia o está en contra de la antropofilia, será considerado un hipócrita intolerante. Y esto justificará que se cree una nueva enfermedad mental llamada antropofobia. Y si no te gusta la antropofilia, eres un antropofóbico. Y entonces empiezas a ser relegado, discriminado, señalado. Aguas. Tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. En esta etapa se muestran circunstancias mitológicas o simplemente inventadas, e incluso se hacen películas como la película El Hoyo, ¿no? En Netflix. Ya sabemos que Netflix no es garantía de buen contenido. Bueno, pues hay una película llamada El Hoyo donde en una prisión de varios pisos, en un edificio hecho prisión,
va bajando por en medio, en cada piso hay 2 presos y por en medio va bajando un elevador con comida y prácticamente pues al último piso ya no llega comida. Entonces, ¿qué hacen los presos? Pues se empiezan a comer entre ellos, porque es mi compañero o soy yo. Entonces, yo lo tengo que matar y me lo tengo que comer porque ya no está llegando comida. Y obviamente, conforme va pasando la película, la cantidad de comida se va agotando y prácticamente empieza una contienda por saber quién se come a quién. Oye, pero eso es una película y no es verídico. Bueno, pues no es la única salida como tal. O sea, ahí es donde sale gente a decir, expertos, ¿no? A decir que en la historia de la humanidad hubo ocasiones que la antropofilia fue necesaria, como por ejemplo en el Milagro de los Andes, ese avión de deportistas uruguayos que se estrelló en la cordillera de los Andes y que para sobrevivir tuvieron que comerse entre ellos, ¿no? Conforme iban muriendo, pues los que quedaban vivos se comían el cadáver de su compañero. Entonces, así vas justificando el canibalismo poco a poco. Con esto se crea un precedente de referencia como prueba de que puede ser normalizado el canibalismo e incluso legalizado. Y para respaldar lo anterior, se promueven ideas como el comer personas está genéticamente justificado, genéticamente. En circunstancias apremiantes puedes recurrir al canibalismo. El hombre tiene libre derecho de decidir qué come y qué no come. Punto. Ay, canijo, no, pues entonces ante eso dices, pues claro, ¿no? Cada quien es libre de comer lo que quiera. Órale. Cuarta etapa, de lo sensato a lo popular. En esta etapa, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Y no solamente los medios, las redes sociales, los influencers, los artistas, las figuras públicas en general, ¿no? Porque ellas son las que apoyan abiertamente la antropofilia. E incluso la antropofilia se utiliza ya en películas, en series de TV, en canciones e incluso en caricaturas. Y para reforzar esto todavía más, estas películas, estas series, estas canciones reciben premios como el Oscar, ¿no? Como los Grammy. Entonces, evidentemente, volteamos a ver esas películas, a ver esas canciones, a escuchar esas canciones. ¿Por qué? Pues porque la autoridad máxima llamada la Academia de Artes o la Academia de los Grammys dice que es la mejor película o dice que es la mejor canción y ya, con eso para nosotros es suficiente para verla, para escucharla, para comprar la canción o comprar la película. Para justificar a los antropofílicos, ahora que todos sabemos que son caníbales, pero bueno, para justificar a los antropofílicos se recurre a crearles una imagen positiva de víctimas. Pobrecitos, ¿no? Son víctimas de las circunstancias, de la vida los hizo así, alegando que ellos no tienen la culpa de tener un gusto tan refinado de comer carne humana, ¿no? Y por otra parte, a los antropofóbicos, quienes son los victimarios, los malos de la historia, representados como psicópatas enloquecidos e intolerantes que quieren quemar los vivos a los caníbales y en leña verde, sí. Ah, bueno, pues todo esto se trabaja y se lleva a cabo a través de este gran aparato llamado medios masivos de comunicación. Y entonces prácticamente ya tenemos a las víctimas y a los victimarios. Ya tenemos eh, a las figuras públicas que son autoridad en todas las familias. Si lo dice Thalía, es porque es verídico. Si lo dice Daddy Yankee, es porque en verdad tengo que comer carne humana. Qué sé yo, ¿no? Quinta etapa, de lo popular a lo político. En esta etapa,
los lobbies a favor de la antropofilia ya se consolidan en el gobierno, ya tienen poder político. Llámese que ocupen la presidencia de un país, el Congreso, la Suprema Corte, etcétera. Y ya estando ahí, levantan encuestas de opinión amañadas, supuestas consultas populares, que confirman que un alto porcentaje de personas de nuestra sociedad con las que convivimos día a día, mi vecino, está a favor de la antropofilia y sin más impondrán un nuevo dogma, el Estado, un nuevo dogma. La prohibición de comer personas está prohibida. La prohibición de comer personas está prohibida. O sea, es decir, comámonos entre nosotros. Es legal, es moralmente aceptado ya. Puedes comerte a tu vecino, literal. En este punto, la sociedad ha sufrido una ruptura. Sus normas de convivencia humana han sido destruidas y sustituidas por nuevas normas. La ventana de Overton es la técnica preferida, en este caso, del liberalismo extremo, que funciona debido a una tolerancia a ultranza, eliminando todos los tabús. Si prácticamente a ti te gusta comer carne humana, pues tú eres libre de hacer lo que quieras, mientras no afectes a nadie, ¿no? Pues no, oye, pues me voy a la morgue, un cadáver que haya recién llegado, pues no estoy matando a nadie, me estoy comiendo un cadáver, o sea, es decir, justifican ya cualquier cosa y le dan salida a cualquier aberración con la máxima de que todos somos libres, mientras no afectemos al de al lado. Ese es el liberalismo ultraza, el liberalismo extremo. Y con esta imagen se queda, yo creo que aún más claro. Aunque un gobierno haga una ley dando permiso a los burros para que vuelen, a los burros, no por eso a los burros les salen alas. Jorge Loring, así de claro es, no porque se cree una ley para permitir comer carne humana, no por ello significa que es moralmente correcto. Y bueno, pues siguiendo con el tema de la tolerancia, en una sociedad tolerante en la que la llamada libertad de expresión se ha convertido en una deshumanización y donde ante nuestros ojos se eliminan uno tras otro los límites que protegen a la sociedad del abismo de la autodestrucción, podemos esperar cualquier trastorno, aberración, cuestión terrorífica que pueda venir de una ideología anticientífica. Y una prueba es ya la normalización de la pedofilia. Voy a poner un fragmento de este video y voy a continuar terminando. Like every other sexual orientation, pedophilia can have different characteristics. For example, it can be heterosexual, it can be homosexual, bisexual. Some pedophiles are exclusively attracted to children. Others are not exclusively attracted to children, but they're also sexually interested in adults. But their main sexual interest lies within children. Only if this main sexual interest is given, we talk about pedophilia. Chances every one of you knows at least one pedophile are higher than that you don't know anyone. We haven't found out yet why pedophilia occurs. There are biological, social, and psychological factors to it. It occurs unrelated to socioeconomical status and unrelated to educational level. So generally speaking, anyone could be born a pedophile. According to current research, pedophilia
is an unchangeable sexual orientation, just like, for example, heterosexuality. No one chooses to be a pedophile. No one conceives being one. The difference between pedophilia and other sexual orientations is that living out this sexual orientation will end in a disaster. At the moment, we live in a world that already excludes pedophiles because of their preference alone. But just like pedophiles, we are not responsible for our feelings. We do not choose them, but we are responsible for our actions. And we must make a decision. It is in our responsibility to reflect and to overcome our negative feelings about pedophiles and to treat them with the same respect we treat other people with. We should accept that pedophiles are people who have not chosen their sexuality and who, unlike most of us, will never be able to live it out freely if they want to lead an upright life. We should accept that pedophilia is a sexual preference, a thought, a feeling, and not an act. We should differentiate between child sexual abuse and pedophilia. No one is responsible for their feelings, but everyone is responsible for their actions. I thank you very much. Statistics indicate that there will be one or two of you who are struggling with some form of Like every other sexual orientation, ¿Qué rescatamos de este video? La verdad que a mí me genera un miedo llegar a pensar que se puede normalizar la pedofilia, este trastorno mental. Pues en primer lugar, los MAP, los Minor Attract Person, o las personas atraídas hacia menores, este movimiento que ya lleva varios años que surgió en Estados Unidos, según mis cálculos, ya está en la etapa 2 y 3 de la ventana de Overton. Ya llevan un avance, ya están victimizando al pedófilo y ya lo están catalogando no como un trastorno mental, sino como una preferencia sexual y que no es responsable de sus sentimientos. Caramba, ¿no? Ya no es un trastorno mental, ahora es una preferencia sexual. Se autoproclaman víctimas de la sociedad, no son responsables de sus sentimientos y se autodominan incluso ya pedosexuales. Sin duda hay algo rescatable de esta charla, porque dice que muchos no eligieron, muchas personas, muchos pedófilos no eligieron ese trastorno. Y claro, evidentemente hubo gente que fue abusada desde niño y es víctima de un pedófilo. Y entonces crece con ese trastorno. Pero tampoco hay que promover por ello una nueva preferencia sexual, nomás porque hay niños que fueron abusados en su infancia por pedófilos. Hay que tratarlos, hay que mandarlos con un experto, un psicólogo, para que trate esa herida, esa carencia afectiva, qué sé yo, esa herida psicológica de la infancia. Pero no por eso vas a normalizar algo que en su raíz es aberrante, incluso es un delito, ¿no? Y esta chica, que por cierto lo hace con un volumen de voz, con palabras que prácticamente te llevan a decir, pobre gente, ¿no? O sea, la verdad, es que, ay, no, estoy de acuerdo, hay que normalizar la pedofilia. No, o sea, estas charlas de Tech Talks ya lo sabemos, son charlas bien financiadas, bien estructuradas, bien preparadas para mandar un mensaje clave y que el impacto sea
preciso, es una bala de precisión estas charlas de TED Talks. Entonces, esta chica preparó muy bien, articuló muy bien, hay todo un equipo detrás de ella para con ello, con esta charla, justificar la pedofilia. Y entonces, evidentemente, esta es la primera, ¿no? Como les dije en la ventana de Overton, de ahí ya viene todo el resto del proceso para legalizar la pedofilia. Bueno, con esto ya voy concluyendo. Como les había dicho, el fin primordial, principal de la ideología de género son el negocio, el lucrar a través de la ideología de género y el miedo a la sobrepoblación. Dígase antinatalismo y movimiento eugenésico mundial. Vamos a empezar por el antinatalismo, ¿no? A inicios de los años 50, en la década de los 50, se dieron dos cosas fundamentales. Una fue la revolución sexual. Por un lado, hipererotizabas a las juventudes de los años 50, 60, 70. Surgió la pornografía como la conocemos hoy en día. Y entonces vendías, o bueno, identificaban que con el sexo y con la cosificación de la mujer, pues vendías y te hacías millonario, ¿no? Utilizando a la mujer y el sexo. Entonces, por un lado, hipersexualizabas a las generaciones y por otro lado, evitabas que creciera la población mundial. Y aquí es donde entra el antinatalismo. Entonces, un conjunto de gente con mucho poder económico del primer mundo, no voy a caer en teorías conspiranoicas, pero sí, sin duda, digamos que gente con mucho poder económico y político identificó que la ideología de género era funcional a sus intereses vinculados a políticas demográficas de natalidad. Y entonces crean en 1952 el International Planned Parenthood Federation. ¿Quién? Margaret Sanger, ¿no? Y ¿por quién estaba auspiciado? Por David Rockefeller III, que además crea el Consejo de Población, que es la antesala de la ONU, de las políticas de población de la ONU. Por otro lado, ya en los años 70, debido a toda a estas políticas demográficas, en Estados Unidos se legaliza el aborto en 1973 y en 1974, ya que Estados Unidos tenía esta medida antinatalista llamada aborto, dijeron, ok, pero el problema es de que nuestros vecinos del sur siguen creciendo. Y entonces, Henry Kissinger, un hombre de Estado, un hombre de gobierno, del gobierno de los Estados Unidos, se le da la tarea de crear un informe, llamémoslo eugenésico, y se le llama el informe Kissinger en 1974, que advierte que para poder implementar esta ideología de género, esta ideología antinatalista, en el tercer mundo, nosotros, América Latina, se tiene que disfrazar como esta ideología como derechos sexuales reproductivos. ¿Para qué? Para disfrazar el imperialismo demográfico llevado a cabo por el poder económico mundial con sede en Estados Unidos. Este informe fue adoptado por la Ford Foundation, la Ford, la marca de los autos, la Ford Foundation, y el cual sirvió de matriz para la ONU, para toda la política pues sí, todas las políticas demográficas que llevó a cabo la ONU en América Latina. Y pues ya estábamos ante una vorágine de género, ¿no? Que se muestra funcional esta vorágine de género para estas ideas ya no de izquierda. Ya si bien surge la ideología de género, no es motivo de esta charla, pero la ideología de género se crea del marxismo cultural. Bueno, pero ya digamos, en este momento ya no era una ideología de izquierda, sino era tecnócrata, perdón.
Era ya una ideología tecnócrata, porque ya perseguía un fin muy claro, un fin eugenésico de Margaret Sanger y David Rockefeller III, que tenían una frase, por favor, pongan atención a esta frase de Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood. Era, a mayor población es mayor el riesgo para los países desarrollados. A mayor población es mayor el riesgo para los países desarrollados. Es decir, o en otras palabras, menos hijos, más hijos para los aptos y menos hijos para los ineptos. Eso dijo Margaret Sanger, esas dos frases. O sea, hay que cuidar que los países subdesarrollados crezcan, porque eso se vuelve un peligro para nosotros, los países desarrollados. Y por otro lado, pues simplemente los hijos tienen que ser para los aptos y no para los ineptos. ¿Y quiénes eran los ineptos para Margaret Sanger? Los negros, los latinos y todas las demás razas que no eran, pues, prácticamente la blanca. Hay que decirlo también, Margaret Sanger era íntima amiga de Adolf Hitler. Entonces, ahí es donde se empieza a gestar todo este movimiento antinatalista y todo este movimiento eugenésico. ¿Y qué es el movimiento o qué es la eugenesia? Para que quede muy claro. La eugenesia es una filosofía social contemporánea que define la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos para definir o para elegir quién es un humano apto y quién es un humano inepto. Esto nos sitúa en un escenario de profunda discriminación. Disculpen los ruidos, ya llegaron mis hijos. David, aquí en este movimiento eugenésico mundial, pues los principales representantes son David Rockefeller III y Margaret Sanger, como lo he venido diciendo, porque concebían el aborto como una forma de mejora genética, literal, así. Por eso las clínicas de Planned Parenthood en Estados Unidos se ubican en barrios negros y latinos, porque, es más, si tú donas dinero a la Planned Parenthood hoy en día, tú puedes decidir que tu dinero vaya dirigido a abortos de determinadas razas. Yo quiero que mi dinero sirva para que personas negras aborten, o personas latinas aborten, o personas árabes aborten, que vivan en Estados Unidos, claro está, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el trasfondo eugenésico del aborto. No es un derecho reproductivo sexual, es prácticamente acabar con las razas de ineptos, según Margaret Sanger, según la Planned Parenthood. En fin, aquí están los logos de estos organismos internacionales antinatalistas y eugenésicos. La Open Society Foundations, la Population Council, la Ford Foundation, la Planned Parenthood, la Rockefeller Foundation y obviamente la ONU, para que los memoricemos y veamos si estamos incluso siguiendo o apoyando alguno de estos organismos internacionales. También la ideología de género es una ingeniería social anticristiana. Y con esto no estoy entrando en un tema religioso o teológico. Les voy a explicar ahorita por qué. Hay un conflicto multicultural detrás de la ideología de género. Las personas somos diferentes culturalmente, obviamente, ¿no? Claro, es muy claro eso. Pero cuando personas de diferentes culturas conviven simultáneamente, ya sea por inmigración, por globalización, por revolución tecnológica, en fin, por cualquier otro fenómeno social, en un mismo lugar o situación, invariablemente se van a generar conflictos. Y ahí es donde empieza a gestarse un conflicto multicultural. Esta imagen es buenísima, buenísima. Si se dan cuenta, por un lado está la portada de la revista Time
y por otro lado está la revista National Geographic. En la revista Time, el título es La vida sin hijos. Y por otro lado, la portada de la National Geographic dice Los nuevos europeos. Este es un fenómeno que actualmente está prácticamente devastando a la sociedad europea. ¿Por qué? Porque por un lado, los occidentales, la sociedad occidental de Europa, pues no está teniendo hijos, ¿no? El fenómeno este de los dinks, que se venía suscitando desde hace ya como 10, más o menos 10, 15 años, los dinks, double income, no kids, o sea, una pareja de heterosexual que decidía no tener hijos para disfrutar la vida, ¿no? No hablemos de aborto, no. Los dinks simplemente decidieron no tener hijos, casarse y no tener hijos. Y por otro lado, los inmigrantes árabes y africanos que empezaron a poblar Europa. Eso es el multiculturalismo que forma parte de la ideología de género. Los nuevos europeos están sobrepoblando Europa. ¿Y qué pasa? Pues hay un fenómeno llamado el relevo generacional. Es sabido que el bienestar de las sociedades depende en gran medida de su capacidad para mantener una tasa de fecundidad, de natalidad, que les permita garantizar el relevo generacional y el crecimiento económico. Por eso, a las élites del poder económico norteamericano les interesaba, por esto que acabo de decir, del crecimiento económico, les interesaba que México y América Latina, los ineptos, los subdesarrollados, no crecieran en cuanto a población, porque económicamente íbamos a ser más fuertes que ellos. Tan solo, ¿no me creen? Volteen a ver a China. ¿Cuántos chinos hay? Son potencia, ya por encima de Estados Unidos, son la primer potencia mundial, económicamente hablando. Bueno, pues entonces, por eso mismo, España, el caso de España, hablando de lo que es el relevo generacional y la multiculturalidad que vive España, necesita 300,000 nacimientos para garantizar el relevo generacional y el estado de bienestar en España. La tasa de fertilidad en España ya hoy en día es de 1,3 hijos por pareja. O sea, ya está habiendo más defunciones que nacimientos en España. Necesitan que nazca gente para que el día de mañana haya españoles en España y no haya prácticamente puro árabe, puro africano en España. Eso es el relevo generacional. Y por otro lado, la deconstrucción de la civilización occidental. Ante una revolución cultural, a esto es a lo que me refería con que no voy a hablar de religión o no voy a hablar de teología al referirme a lo cristiano, sino ante una revolución cultural que es la ideología de género, el enemigo o el freno a esa revolución cultural es la tradición cultural occidental, literal, así, ¿no? Las instituciones representativas, custodias y dadoras de la tradición cultural, que es el freno a la revolución cultural, son la familia y la iglesia. Y por iglesia no me refiero exclusivamente a los que son creyentes de la religión cristiana, no. Un ateo que nace y vive en América es cristiano. Por cuestión geográfica, por cuestión cultural, es cristiano. ¿Por qué? Porque vive bajo principios y valores cristianos, como no matar, como no robar, no desear la mujer del prójimo. O sea, esos son valores cristianos. Si un ateo que nace y vive en los Emiratos Árabes, aunque sea ateo, va a nacer y crecer bajo principios del islamismo, ¿no? Del Islam. Así aquí, no estoy hablando independientemente de la creencia de la persona. Aquí nuestras instituciones que son dadoras y custodian la tradición cultural es la familia y la iglesia. Tan solo, pongamos como ejemplo, las marchas feministas de las feministas radicales, ¿dónde concluyen? ¿Cuál es el objetivo último, final de la marcha? Los templos religiosos, las iglesias cristianas. ¿O a poco se manifiestan afuera de una mezquita musulmana? No, ¿verdad? Siempre
van y vandalizan una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque ese es su freno, ese es su enemigo. Y podrán destruir, quemar todo el templo con el cura adentro. No es la estructura, la iglesia, es el símbolo, es lo que representa. Tan solo en Europa, los templos cristianos hoy en día ya son utilizados como cafeterías, pistas de patinaje, antros o bares. Han destruido el símbolo de la iglesia en Europa. Por eso hoy en día en países como Holanda hay más mezquitas musulmanas que templos cristianos. En fin, hago incluso una invitación a las feministas radicales. En vez de manifestarse afuera de una iglesia, de un templo religioso, háganlo afuera de un burdel, de un tuburio, de un prostíbulo, de una empresa que comercializa con la cosificación, la objetivización de la mujer, con pornografía, con qué sé yo, porque ahí es la causa, incluso esa es la causa de la violencia contra las mujeres, no los templos religiosos, las empresas que lucran con la mujer, que comercializan con la mujer. Ahí esa es la causa de la violencia contra la mujer. Cierro paréntesis. Y por último, la ideología de género es un negocio. No, vamos, con estas cifras es más claro. En promedio, un homosexual gasta un 15% más que un heterosexual. En un viaje de placer, una pareja de homosexuales va a gastar hasta un 30% más en alguna actividad turística, en souvenirs, en restaurantes, que una familia, un 30% más que una familia de 5 miembros constituida por papá, mamá y 3 hijos. Van a consumir más esa pareja de homosexuales. ¿Ustedes creen que a las grandes marcas, a las élites del poder económico, les interesa, han pensado en los derechos sexuales y reproductivos de los homosexuales? Claro que no. Les interesa el dinero que van a desembolsar para que ellos se lleven más dinero a sus bolsillos. El pink market o comercio rosa de los homosexuales, ese es el comercio rosa, el que está constituido por la comunidad homosexual, vale alrededor de más de 70,000 millones de dólares anualmente. 70,000 millones de dólares. Y tan solo en México vale 4,000 millones, más de 4,000 millones de dólares anualmente. Ustedes dirán, si a las marcas y a las empresas no les interesa poner la bandera de arcoíris y decir que son gay friendly. Pues claro, lo único que les interesa es esto. Punto. Y por otro lado, la Planned Parenthood tiene ingresos por más de 1,000 millones de dólares anualmente. ¿Cómo? Mediante los abortos que practican y mediante la venta de órganos de los bebés abortados. Así. Ese es el negocio millonario de la ideología de género. Ahí están las cifras. Los invito a que duden de lo que les acabo de decir durante la última hora y cachito y lo investiguen. Ahí está el internet. Ahí está la llave al conocimiento. Bien decantado, bien analizado, para no quedarse con cualquier fuente. Comparen, pero ahí está. Todo lo que les acabo de mencionar está en el internet. Eso es la ideología de género, lisa y llanamente. Con esto termino. Erika, Tere, pues estoy abierto a preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Les agradezco su escucha y sin duda su atención.